Capítulo 1. Mercy apartó una rama de una patada y la fulminó con la mirada. Estúpida rama. No estaba cabreada con la indefensa rama, desde luego. Tan solo había tenido la mala suerte de encontrarse en su camino cuando, con los hombros encorvados, escapó del círculo del clan y de la continua algarabía de la ceremonia de emparejamiento de Dorian. Resultaba nauseabundo ver hasta qué punto su mejor amigo estaba enamorado de su compañera. De hecho, los demás centinelas también empezaban a producirle náuseas. Clay echando miraditas amorosas a Tally, y no quiero ni hablar de Logie y Sascha. Y los peores eran Nate y Thompson. ¿Cómo se atrevían a seguir locamente enamorados después de tantos años? Debería estar penado por la ley, farfulló. Y no quería acordarse siquiera de Vaughn y Fine. En vez de eso, salí a correr. Una hora después, habiéndose adentrado tanto en el boscoso territorio del clan que no se oía nada más allá de los cautos susurros de las criaturas nocturnas que se movían en la oscuridad, se sentó en el tronco de un árbol caído y exhaló. Lo cierto era que no estaba cabreada ni con los centinelas ni con sus compañeras. Joder, se alegraba tanto por ellos que le dolía, pero también estaba celosa. Todos estaban ya emparejados, todos excepto ella. Ya está, masculló. Lo reconozco, soy una celosa. No era nada malo ser una hembra dominante en la sociedad de los cambiantes. Las mujeres alfa eran tan comunes como los hombres. Pero ser una dominante en un clan de leopardos en el que ningún macho dominante le atraía sexualmente sí que era malo. Y ser una dominante en un territorio controlado por leopardos y lobos, en el que solo el hombre equivocado la ponía a 100, era mucho más que malo. No estaba limitada a su territorio. Dorian la había estado animando a que saliera del estado para ver si encontraba a alguien en los otros clanes, pero no tenía fuerzas para abandonar a los Dark River estando la cosa tan inestable. Claro que las aguas se habían calmado un poco desde el intento de secuestro fallido de la compañera de Dorian, Ashaya, pero era una calma tensa. Todo el mundo estaba esperando el próximo altercado, pese a que nadie sabía si provendría del Consejo de los Sí, que se mantenía misteriosamente en silencio, o de la nueva y violenta alianza humana. Lo que estaba muy claro era que lo habría. Como centinela de los Dark River debería haber estado pensando en la estrategia de defensa y calculando posibles situaciones. En cambio, estaba enloquecida de necesidad, hasta tal punto que era incapaz de pensar en otra cosa que no fuera la fiebre que dominaba su cuerpo, el hambre que le atenazaba la garganta y el acuciante deseo que empapaba todas sus células, incluso su aliento. El contacto íntimo era tan necesario para su alma de depredador como lo era el bosque que era su hogar. Pero las cosas tal vez no hubieran empeorado tanto si no hubiera tenido que sobrellevar el impacto de una conversación que había mantenido con la sanadora del clan, Tamsin, unos días antes. Hay una posibilidad muy real de que nunca llegue a emparejarme, dijo Mercy. Eso no lo sabes, comenzó Tammy frunciendo el ceño. Tal vez conozcas, no es eso. Puede que sea capaz de estar con nadie. Ya sabes que esas cosas pasan. Tammy asintió de mala gana. Las probabilidades son mayores con las hembras que con los machos dominantes. Es la incapacidad de entregarse, de ceder, ni siquiera ante tu compañero. Y aquel era el puñetero problema, pensó Mercy. Tal vez desear un compañero con todo su ser, pero si éste aparecía y era el compañero fuerte e indómito que sabía que necesitaba, podría negarse a aceptarle al nivel necesario para forjar un verdadero vínculo de pareja. Sin duda, el impulso de emparejarse seguramente la obligaría a aceptarle como amante, quizá como algo más. Pero si el leopardo que moraba en su interior no aceptaba de verdad el derecho del macho sobre ella, era muy posible que ella pasara meses dando vueltas y solo regresara con él cuando ya no pudiera luchar más contra la necesidad. Era una especie de tortura reservada a aquellas hembras de leopardo que se asfixiaban ante la mera idea de darle a un hombre cualquier tipo de control sobre ellas. Y estaba claro que, a menos que su compañero resultara ser un sumiso, y ella jamás se sentiría atraída por alguien así,
de modo que ni siquiera se lo planteaba, él iba a intentar dominarla. No necesito un compañero, farfulló, alzando la vista hacia el brillante sol del mediodía otoñal. Pero ¿es que no puedes enviarme un hombre simpático y sexy con el que bailar? Por favor. Hacía casi 8 meses que no tenía un amante, y eso estaba empezando a perjudicarle a todos los niveles. Ay, ni siquiera tiene que ser listo, solo bueno en la cama. Lo bastante bueno como para mitigar la tensión de su cuerpo, para permitirle funcionar de nuevo. Porque para un felino como ella, el sexo no solo era una cuestión de placer. Se trataba de afecto, de confianza, de todo lo que era bueno. Aunque en este preciso momento me conformo con sexo caliente y sin más. Fue entonces cuando Riley salió de entre las sombras. ¿Te pica algo, gatita? Mercy se puso en pie de golpe y entrecerró los ojos a sabiendas de que él tenía que haberse mantenido en la dirección del viento a propósito para acercarse con sigilo. ¿Me estás espiando? Cuando estás hablando en voz tan alta como para despertar a los muertos. Mercy habría jurado que podía sentir que le salía humo por las orejas. Todo el mundo creía que Riley era un hombre callado, práctico y con los pies en la tierra. Solo ella sabía que tenía un lado mezquino que disfrutaba haciéndola rabiar todo lo posible. ¿Qué quieres? Gruñó desde el corazón del leopardo y la mujer por igual. Me han invitado a la ceremonia de emparejamiento de Dorian. Esbozó una sonrisa pausada que incitaba a Mercy a replicar. Es imposible no darse cuenta de lo caliente que estás, y no me refiero a tu pelo. Sus ojos se recrearon en los largos mechones rojos que le llegaban a los pechos. Mercy no sentía vergüenza con facilidad, pero en esos momentos tenía las mejillas encendidas, porque si Riley sabía que estaba en celo, como una jodida gata salvaje, también lo sabía el resto de su propio clan. ¿Y qué? ¿Me has seguido con la esperanza de que rebaje mis exigencias y me acueste con un lobo? Se aseguró de que la palabra lobo sonara tan apetecible como la palabra reptil. Riley apretó los dientes. La barba incipiente que le cubría la mandíbula era de un tono más oscuro que el intenso color castaño de su cabello. ¿Quieres clavarme las garras, gatita? Pues adelante. Mercy crispó las manos. Ella no era tan arpía, pero, joder, Riley siempre conseguía hacerla saltar. Lo siento, no peleo con cachorritos indefensos. Riley se echó a reír. Se carcajeó en realidad, y ella le bufó. ¿Qué te hace tanta gracia? Los dos sabemos quién es aquí el dominante. Y no eres tú. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Era una centinela. ¿Qué más daba que él llevara más tiempo siendo teniente? Eso no cambiaba el hecho de que ella ocupara el mismo puesto en los Dark River que él en los Snow Dancer. El lobo había cruzado una línea muy definida, y dado que no podía tener sexo, se conformaría con la violencia. Se abalanzó sobre él, sintiéndose bastante feroz. Riley la estaba esperando. Encajó la patada en el muslo sin inmutarse, pero detuvo el puñetazo con una sola mano. Mercy se movió sin demora, adoptando la siguiente posición, lista para aprovechar cualquier punto débil. Él bloqueó todos sus ataques y, sin embargo, no lanzó ninguno. ¡Lucha!, le gritó Mercy. Necesitaba un potente y sudoroso ejercicio. Así, descargaría parte de la desgarradora furia de la necesidad que la consumía. Su piel lo alcanzó en las costillas y le oyó gruñir y reír entre dientes. ¿No eres tan rápido, lobito? Intento, replicó, bloqueando la siguiente serie de golpes con los brazos. No hacerte daño. No soy una puñetera princesa, farfulló, apuntando a la parte más vulnerable del cuerpo masculino. Ya, no era justo. Pero Riley se lo había buscado. Joder, claro que sí se lo había buscado. Mira lo que hace la gatita, Kincaid. Ay, joder, Mercy. Le agarró el pie, que había estado a punto de conectar con su entrepierna, y lo giró, sin ningún esfuerzo. Sorprendida al comprender hasta qué punto se había estado conteniendo, giró en el aire y aterrizó de pie sin problemas. Lo reconozco, le dijo, agachándose frente a ella, mientras se movían en círculo. Sabes moverte, gatita.
La adrenalina la recorrió como un reguero de fuego líquido. Mejor que un chucho ovejero chulito, sí. Mantuvo un tono de voz firme, aunque estaba sudando bajo la ceñida camiseta negra que se había puesto para el baile. Su corazón latía a toda velocidad. Garras fuera, le dijo, y fue la única advertencia que le hizo cuando fue a por él. Mercy ni siquiera lo vio venir. Primero estaba a punto de rajarle la cara. Vale, solo la habría arañado. No era una lucha a muerte. Y acto seguido se encontró en el suelo, con las muñecas atrapadas contra la tierra por una poderosa mano. ¡Uf! El aire escapó de sus pulmones cuando la parte inferior del cuerpo de Riley la aplastó contra el suelo. El muy cabrón pesaba lo suyo, puro músculo y huesos sólidos. Claudica, le ordenó. Su nariz casi rozaba la de ella. Eso es lo que tú quisieras. Esbozó una sonrisita de suficiencia ante sus ojos color chocolate. Acércate más, para que puedas morderme. Le mostró los dientes. Primero claudica, luego me acercaré. Ni lo sueñes. Si se rendía, estaría reconociendo su dominio, al menos por esa noche. Entonces, supongo que tendré que obligarte. Inténtalo. Con una sonrisa, Elia fue a por su garganta. Y casi lo había conseguido cuando, utilizando un movimiento que era a todas luces ilegal, Riley le dio la vuelta contra la hojarasca, sujetándole aún las muñecas con manos de hierro por encima de la cabeza. ¡Tramposo! Y eso lo dice la mujer que ha intentado empotrarme los huevos en la garganta de una patada. Señaló mientras le lamía la sal de la piel del cuello de manera lánguida y muy provocativa. Voy a matarte. Fue más un sonido sibilante que una frase clara. Él la mordió, en el punto suave y sensible entre el cuello y el hombro. Mercy sintió que todo su cuerpo se estremecía ante aquella flagrante exhibición de dominio. ¡Basta! Replicó con voz ronca, muy diferente del rechazo que había pretendido que fuera. Riley apartó la boca de ella. Te he inmovilizado. Esos son gilipolleces de lobo. Yo soy un gato. Sigues estando atrapada debajo de mí. Le rozó la garganta con la nariz. Y tu olor me dice que estás cachonda, húmeda y lista. Su voz se tornó más grave, dejando ver su lobo interior. Y el calor entre sus muslos se estaba convirtiendo en un palpitante redoble de tambor. Una intensa oleada de necesidad le formó un nudo en el estómago. Dios, estaba hambrienta, sensualmente hambrienta. Y Riley la tenía sujeta con firmeza. En aquel momento, al leopardo no le importaba que él no fuera un felino. Solo le importaba que era fuerte, sexy y estaba excitado. Se percató de que estaba alzando el cuerpo contra él sin ser consciente de ello, meneando el trasero, seduciéndolo, invitándole. Si se lo cuentas a alguien, te arrancaré el corazón. Ahora mismo no me interesa nada hablar. Le soltó las muñecas y dejó que se diera la vuelta, solo para separarle los muslos y colocar su erección cómodamente contra ella. Mercy hizo cuanto pudo por no gemir en alto. Riley apoyó el peso en los brazos, bajando la mirada con aquellos ojos que se habían vuelto lobunos, las negras pupilas rodeadas por un anillo ambarino que atravesaba el intenso castaño de los iris, con el fin de convertir su mirada en reflectante. Como de fuerte, su sexualidad era una fuerza primitiva que colisionaba contra su piel. Fuerte. Quería que la marcara, que lo utilizara hasta quedar exprimida y en estado de coma de tanto placer, y quería hacerle lo mismo a él. Agarró un puñado de aquel denso y sedoso cabello que ansiaba sentir sobre sus pechos, tiró de su cabeza y le besó, gruñendo en lo más profundo de su garganta. Él le agarró el cuello con una mano y apretó ligeramente. Pórtate bien. Ella le mordió esta vez. Un gruñido se vertió en su boca cuando Riley Kincaid, el carca, sucumbió a su lobo y le enseñó por qué era el teniente más veterano de los Snowdancer. Su camiseta quedó hecha trizas antes de que pudiera siquiera parpadear. Su sujetador desapareció un instante después. La mano de Riley apretó las redondeadas curvas de su carne desnuda,
y cuando apartó los labios de los suyos para descender, Mercy supo que iba a sentir sus dientes. Lo que no sabía era que Riley iba a chuparle el pezón como si fuera su golosina favorita, antes de hundir aquellos fuertes dientes en su delicada carne. Ella arqueó la espalda, despegándola del suelo del bosque, y se aferró al resbaladizo calor de sus hombros. ¿Qué había hecho él con su camisa? No le importaba lo más mínimo. Lo único que sabía era que tenía toda esa preciosa piel masculina en sus manos, y que era increíble. Haciendo caso omiso del gruñido de Riley, le apartó la cabeza de su pecho y le mordió de nuevo el labio. Para tratarse de un lobo, Riley tenía una boca preciosa. Hacía meses que deseaba probarla, así que lo hizo. Luego deslizó los labios a lo largo de su mandíbula y sobre los tendones de su cuello. Sabía a sal, a hombre y a lobo. Lobo, enemigo. Su bestia interior gruñó de nuevo, pero el gruñido quedó sepultado en una avalancha de puro calor. ¡Qué bien sabía! Mercy no protestó cuando él introdujo la mano en su cabello, que le llegaba hasta la cintura, y le inclinó la cabeza hacia atrás para darle otro beso. Fue tan salvaje como el primero, húmedo, profundo, y recubierto de la promesa de un increíble placer sexual, sin limitaciones. Ahora, le ordenó, cuando se acabó el beso. Su cuerpo casi vibraba de una necesidad cada vez más intensa. No. Bajó por su cuerpo y de pronto sus pantalones de vestir y sus braguitas desaparecieron. Sintió el beso de sus garras contra la parte interna de sus muslos y supo que lo había hecho a propósito. Sin dolor, sin ni siquiera un contacto real. Solo un atisbo. Justo lo suficiente para recordarle a su gato que podía tomarla. Más que suficiente para disparar su excitación a la estratosfera. Jodido lobo, barbotó. Le separó los muslos con sus fuertes manos y posó la boca en ella, arrancándole un grito. Al parecer, Riley no estaba de humor para ir despacio y con calma. La lamió con fuerza, con caricias seguras, la chupó y luego la mordisqueó. El orgasmo la atravesó con tal ferocidad que supo que los músculos le dolerían al día siguiente. Él continuó utilizando aquella boca, aquellos dientes hasta que Mercy pudo sentir que su cuerpo se tensaba de nuevo después de un intervalo de tiempo ridículamente breve. Pero deseaba más que otra explosión de placer. Le agarró de los hombros y le empujó sabiendo que no habría sido capaz de hacerlo si él no hubiera colaborado. Eso habría resultado muy molesto, en cualquier otra situación. Hazlo, lobo. Él la agarró del pelo y tiró de su cabeza hacia atrás. ¿Cuál es mi nombre? Mercy le arañó la espalda, pero él ni siquiera se inmutó. Mi nombre, gatita. Di mi nombre. Señor Carcamal. Carca, para abreviar. Le dijo, mientras se frotaba contra su dura y pujante erección cubierta por el vaquero. La aspereza de la tela le proporcionaba una sensación exquisita. Le habría gustado aún más si hubiera sido su carne desnuda, pero él no cedía. Dilo, hoy no tendrás polla. Mercy se quedó boquiabierta. Que te jodan. Lo harás muy pronto. La besó de nuevo. Un revoltijo de lengua, dientes e indómito poder masculino. Bueno. Empujó contra Elia, dejando que sintiera el calor pesado y oscuro que podría tener. Joder. ¿Cómo me llamo? Resultaba tentador seguir gruñéndole, pero su piel estaba resbaladiza de sudor y le sentía grande, salvaje y delicioso encima de ella, y deseaba tenerlo en su interior. Lo deseaba ya. Los hombres y sus egos, masculió, solo para mosquearle un poco. Hazlo ya, Riley, o me buscaré a otro. Él le sujetó la cabeza durante un interminable segundo antes de acercar la cara a la suya, diciéndole con sus ojos ambarinos quién estaba al mando dentro de él en aquel momento. ¿Qué has dicho? Preguntó con voz muy queda y serena. Mercy le arañó la espalda de nuevo. Esa vez el lobo le lanzó un gruñido y los siguientes minutos pasaron en un remolino de ropa rasgada, besos devastadores, gritos de placer entremezclados con gemidos. Y de repente, él estaba desnudo encima de ella, fuerte, ardiente y hermoso. Mercy se levantó hacia él, sintiendo que Leopardo se adueñaba de sus ojos mientras él le ponía una mano en el muslo para sujetarla
y rozarla con su excitada longitud. Ellie intentó asirle, pero Riley le gruñó. Normalmente le habría devuelto el gruñido. Sin embargo, él hacía que se sintiera muy bien, de modo que le rodeó con una pierna y enroscó las manos en su pelo, meciendo su cuerpo hacia arriba. Te quiero dentro de mí. Riley comenzó a penetrarla y ella contuvo el aliento. Aquel hombre estaba tan duro como una piedra y era lo bastante grueso como para hacer que sus músculos internos se dilataran hasta el punto de resultar doloroso. Mercy se estremeció. Más. Él hizo lo que le pedía, y la penetró con una lenta e intensamente erótica concentración que hizo que sus músculos internos comenzaran a contraerse de éxtasis aún antes de que estuviera del todo dentro de ella. Entonces se hundió hasta el fondo. Mercy jamás se había sentido tan colmada en toda su vida. Pero Riley solo le dio unos minutos para que se acostumbrase a él antes de apoderarse de sus labios una vez más, mientras su cuerpo embestía con una potencia en la que su leopardo se regodeaba. Lobo o no, aquel hombre era digno de que bailaran juntos. Se movió con él, devolviéndole los besos, recorriendo su cuerpo con las manos y mordisqueándole por gusto. Él continuó sujetándola contra la puerta mientras la tomaba, como si supiera cuánto necesitaba una buena y fuerte cabalgada. Cuando alcanzó el orgasmo, dejó escapar un agudo grito al tiempo que ceñía su grueso calor y una miriada de estrellas explotaba tras sus párpados. Las estrellas continuaron titilando aún después de volver a la tierra. Riley continuaba estando caliente y excitado en su interior y se movía con potentes e impenitentes embates que la llevaron otra vez al límite en cuestión de segundos. Le mordió el cuello al estilo de los lobos esta vez, y él por fin saltó con ella al precipicio.